Hola compañeros. Bueno, vamos a hablar un poquito, o voy a hablaros un poquito de algo que para mí es fundamental en la vida, pero también en el fútbol, como es eso a lo que llamamos talento, pero que hay muchas maneras diferentes de expresar el contenido de esa palabra, lo que conlleva esa palabra. Encontramos muchos registros diferentes dependiendo de quién nos haga análisis de esa palabra talento, ¿verdad? Bien, y no quiero decir con esto que tenga la razón, pero en esto sí que creo que para mí el talento es como las huellas dactilares de una persona. Son nuestra diferencia, son lo que hacen que, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y a pesar de que son mis 3 hijos, cada uno de ellos tiene sus propias huellas dactilares. Esto significa que cada uno de ellos, a pesar de ser hermanos, son diferentes. Son diferentes. Tienen muchas cosas que les unen, entre otras cosas, porque han nacido de la misma persona, en este caso de su madre, y han vivido dentro de un núcleo familiar que al final genera enseñanzas que luego el día a día, el acometer lo que va sucediendo en ese día a día dentro de ese hogar, en lo que es la vida pura y dura, se van produciendo aprendizajes, ¿no? Pero en base a unas enseñanzas que están construidas en este caso, desde los padres. Eh, Como en los colegios son construidas a través de los profesores, de los maestros, de todo aquel que hace de guía, ¿no? Que a través de su ejemplo intenta crear maneras de vivir dentro de lo que hemos elegido vivir. En este caso, por ejemplo, yo voy a hablaros del tema del talento dentro del fútbol, esas señas de identidad que nos diferencian. Mirad, esto lo conoceréis, esto lo conoceréis. Esto es el estadio donde juega el Atlético de Madrid, el Metropolitano. Dependiendo de quién sea el sponsor, cambiarán su nombre, pero nunca su apellido, el Metropolitano, ¿verdad? El apellido es lo que lo diferencia también. Es un poquito señas de identidad también, por ejemplo, de un club que hasta hace bien poco pues estaban puestas en el Vicente Calderón y de repente pasaron a este estadio, ¿no? Tanto por el Vicente Calderón como por el Metropolitano a día de hoy, pues han pasado futbolistas que han marcado la historia de este club. Podemos hablar de jugadores, por ejemplo, de los más recientes, como puede ser Griezmann, como pudo ser en su momento Luis Suárez, como pudo ser en su momento David Villa, como pudo ser en su momento el Kun Agüero, como pudo ser Falcao. Han sido tantísimos, ¿verdad? Y los que se vienen, ¿no? Y los que se vienen. Los que han sido jugadores que el Atlético de Madrid trajo de afuera, como muchos de estos que he nombrado, otros que generó a través de su propia cantera. Hablemos de Coque, hablemos de Saúl, hablemos de Tomás Partey, de Lucas en su momento, ahora Pablo Barrios, Riquelme, el propio Juliano. Bueno, fijaros cuántos futbolistas os he nombrado y cuántos pueden quedar por ahí por el camino. Luis Pereira, Leiviña, muchísimos, ¿no? ¿En qué se parecen todos esos futbolistas que he nombrado? En que todos jugaban muy bien al fútbol. En que todos jugaban muy bien al fútbol. En que todos tenían y tienen un nivel competitivo muy alto, porque poner esa camisa del Atlético de Madrid, jugar por lo máximo dentro de la primera división española, estar en competiciones europeas del calado del nivel de la Champions, exige muchísimo. Todos coinciden en que eran jugadores que entendían muy bien el juego, todos coinciden en que eran futbolistas que sabían asumir muy bien esa competición, todos son futbolistas con unas condiciones técnicas muy altas, pero todos han sido diferentes también en otras cosas. Hay jugadores que han sido
futbolistas con un físico diferencial, otros que han sido jugadores con una creatividad fuera de lo normal. ¿Cuáles han sido las señas de identidad o esas huellas dactilares, lo que yo llamo el talento? ¿Cuál ha sido la diferencia entre cada uno de ellos? Pues eso es lo que les ha diferenciado y que bien empleado les hizo a ellos tener un lugar dentro del fútbol importante, dentro de sus equipos, para sus compañeros, ¿de acuerdo? Y esto, hay una pieza que ha sido importantísima para cada uno de estos jugadores y han sido los entrenadores que han sabido encontrar el talento de cada uno, porque eran buenos en muchas cosas igual que los demás, pero han sido diferentes en unas pocas cosas. Y encontrar ese talento, encontrar esa diferencia, encontrar esa huella dactilar de cada jugador es importantísimo. ¿Dónde quiero llegar? Últimamente se escucha a una serie de personas en este mundo del fútbol, sobre todo a personas que a lo mejor les puede faltar un poquito de diversidad, y la diversidad uno la tiene cuando tiene la posibilidad de ver fútbol en un estadio como este, por poner un ejemplo, un estadio como el Nou Camp, en estadios de la primera división, y se da cuenta, después de analizar con mucha profundidad a cada jugador, se da cuenta de que hablar de que el fútbol de hoy ha cambiado muchísimo en base a que ahora todos los jugadores tienen que tener un físico tremendo, es el más grande de los errores. En este estadio no solamente han jugado esos jugadores que yo os he dicho, esos jugaban y juegan cada 15 días, cada 7 días, pero esos jugadores se enfrentaron a otros como Messi, como Cristiano Ronaldo, a los mejores del mundo, Entonces vamos a ir, por ejemplo, a hablar de Cristiano y de Messi. Bien, ¿en qué se parecen Cristiano y Messi? Pues se parecen en que tienen unos argumentos técnicos muy buenos, ambos, a pesar de que luego parecen diferentes, pero los dos tienen unos condimentos técnicos impresionantes, a que ambos conocen muy bien el juego, a que ambos son capaces de competir en todo tipo de situaciones, que ambos también tienen capacidades, yo no sé si llamarlas psicológicas o emocionales, que son importantísimas, como es la capacidad de dar siempre un plus a lo que ya están haciendo muy bien al día siguiente. De hecho, entre Cristiano y Messi todos sabemos de que se han estado a lo largo de mucho tiempo autoexigiendo, porque el que tengo al lado en otro club, en otra ciudad, pero que compite en el mismo fútbol que yo, me está obligando continuamente a buscar una nueva versión mía, más allá de la que a día de hoy tengo. Así estuvieron más de 10 años. Así siguen estando para mí. Así siguen estando ambos todavía. De hecho, hasta que no pase el siguiente mundial van a seguir estando en esa tesitura, seguro. De el uno al otro deportivamente imponerse, y para ello tienen que mejorarse a sí mismos, porque es la única manera de superar a un gran rival. O sea, Cristiano es la única manera que tiene de superar a Messi, seguir superándose él, y Messi es la única manera de seguir superando a Cristiano, superándose él mismo también. ¿Qué ocurre? Tienen un problema y son los años, tienen un problema y es que el tiempo pasa, tienen un problema y es que esos años van mermando situaciones físicas. ¿Qué es lo que les queda? ¿Qué es a lo que se están agarrando para sobrevivir? A un conocimiento del juego que cada vez es mayor, basado en la experiencia que tienen acumulada, a que la técnica sigue siendo espectacular. Evidentemente esa técnica
que la técnica no es solamente el manejo de la pelota, sino son las capacidades físicas que van siempre en consonancia con ese manejo del balón. Es evidente de que ya no tienen la velocidad que tenían, es evidente que ya no tienen la resistencia a la velocidad que tenían. Si eso no lo tienen, pues es evidente que su técnica ahora la tienen que meter dentro del juego con otro tipo de tomas de decisión, pero siguen siendo muy importantes para su equipo, tanto en el equipo donde juegan como en la selección. Bien, pero voy otra vez a lo mismo. ¿Qué empeño hay en hacer ver de que para jugar al fútbol de hoy se tiene que ser un atleta? ¿Cuántos tipos de talento hay? Talento cognitivo, talento creativo, talento físico. ¿Cuántos tipos de talento hay? ¿Cuántas huellas dactilares hay diferentes en el mundo? Pues hay tantas huellas dactilares como personas hay en el mundo. Por eso yo soy de los que digo que en esto del fútbol, quien dice que para jugar al fútbol a día de hoy o eres un gran atleta o no tienes nada que hacer, cuando hablan de un gran atleta están hablando de una fotografía, no están hablando del gran atleta que es Messi y sin embargo no tiene los centímetros de Cristiano, no tiene esa altura, pero se ha convertido en un gran atleta para su propio cuerpo, porque además son personas que tienen la voluntad de estar continuamente mejorando su herramienta física también. Pero yo vuelvo a repetir, ¿en qué se parecen Cristiano y Messi? Pero bueno, lo que se viene ya va a ser de otra manera. Lo que se viene es lo que estamos viendo a día de hoy. Yo esta semana fui a ver un partido, el Real Oviedo, está metido en las posiciones de ascenso a Primera División en España. Santi Cazorla, con 39 años, midiendo 1,65 m, un poquito largo, sigue marcando diferencias, sigue sentando cátedra en cada partido, sigue siendo el mejor por todos los campos de fútbol, jugando contra futbolistas que tienen 22, 23, 24, que dentro de un año, 2 años estarán jugando en Primera División, jugadores de muy buen nivel también. Santi Cazorla sigue siendo el mejor. No es el mejor solamente para hacer su propia jugada, sino es que construye fútbol para que los demás también sean mejores. Lleva a su equipo a ganar. Pero ¿es Santi Cazorla el único? ¿Es Santi Cazorla el único? Ya no hay jugadores como Silva, ya no hay jugadores como David Villa, ya no hay jugadores como Iniesta, ya no hay jugadores... No, siga viéndolos. Entonces, ¿dónde está ese continuo decir de que el fútbol de hoy es para atletas? Yo digo, un jugador con mucho talento, y el talento no tiene cara, vuelvo a repetirlo, un jugador con mucho talento para el fútbol, es decir, un jugador que entienda bien el juego sobre todo, que técnicamente esté bien dotado, que sepa competir en un mundo súper competitivo donde no se perdona el despistarse para nada. No he hablado todavía de ser grande, pequeño, tener músculo, no he hablado de eso. Un jugador que tenga estas cosas, que englobe todo eso y que encima tenga ese talento para convertir la complejidad del fútbol en algo muy sencillo para él, ese futbolista puede jugar dentro del fútbol de ayer, de hoy y de mañana va a poder seguir jugando, siempre, y van a marcar diferencias. Un jugador que tiene un físico descomunal, un jugador al que podemos sacar de otro deporte con una exigencia física tremenda, pero donde no tienen que manipular el balón con los pies, donde no se va la velocidad mental porque exige el hecho de estar conviviendo con otros 21 jugadores en un terreno de juego donde no se juega siempre en las mismas superficies, porque hay una ley, la ley del fuera de juego, que es el único reglamento en todos los juegos colectivos donde marca que el espacio donde se juega se comprime, se abre, se comprime, se abre, se comprime, se abre. Es muy complicado, es muy complicado. Bien, este fútbol y el que se va a venir siempre va a tener la puerta abierta para ese tipo de jugador.
para el que tiene un físico tremendo y que no tiene el conocimiento del juego, que no tiene la capacidad técnica como para poder llevar lo que tiene en la cabeza a través de sus pies al propio juego, el que no tiene ese conjunto de situaciones dominadas que son talento para el fútbol, ese no va a poder jugar. Ese no va a poder jugar. Entonces, que no se piense todo el mundo que de repente el hecho de encontrarse con un jugador grande, moreno, con fibra explosiva, va a significar que va a ser futbolista. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Evidentemente, si hay un futbolista, que los hay, y muchos, pero esos están en los grandes clubes, si hay un gran futbolista con un gran físico y con talento, evidentemente a mí que me den ese futbolista, a mí que me lo den, que voy a estar más cerca de ganar con ese futbolista que con otro, que me lo den. Pero un jugador que tiene un físico impresionante, que no tiene el talento necesario como para poder jugar en un deporte tan complejo como este del fútbol, no tiene sitio. No tiene sitio. Entonces, un jugador con un talento tremendo y que no tiene un gran físico va a poder jugar al fútbol. Un jugador con un gran físico que no tiene talento no va a poder jugar al fútbol. Ahora, un jugador con un gran físico y con gran talento, evidentemente se convierte en un futbolista que todo el mundo va a querer tener. Lo que no es de recibo es que estemos queriendo matar en algunos sitios al jugador que no tiene ese físico, cuando el físico se puede adquirir en 2 meses. El talento, las huellas dactilares de un futbolista, esas no se pueden entrenar, se tienen o no se tienen. Está en nosotros saber cómo sacarlas y ponerlas en un escenario donde luzcan al máximo nivel. Hay que ser muy cuidadosos con esto del talento.